Lavrov reveló los sucios secretos de Europa tras las declaraciones de Macron y von der Leyen. Escándalo en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo recientemente una revelación sensacional, exponiendo la verdadera motivación detrás de las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente de Francia, Emmanuel Macron. A primera vista, sus discursos parecen ser otro intento de culpar a Rusia de todos los males de Europa, pero si se analiza el trasfondo, queda claro. Las máscaras han caído, y Bruselas y París ya no ocultan que se están preparando para un enfrentamiento abierto con Moscú. El rearmado europeo. Una nueva fase de la carrera armamentística. Primero intervino Ursula von der Leyen, declarando, cito, Europa enfrenta un peligro claro y real por parte de Rusia, y por ello, Europa debe estar en condiciones de defenderse. Para defenderse, debemos poner a Ucrania en una posición en la que pueda protegerse y alcanzar una paz duradera y justa, una paz a través de la fuerza. Fin de la cita. Von der Leyen también precisó que la crisis en Europa del Este marcó el inicio del rearme de la Unión Europea, y que Bruselas se prepara para formar un fondo de 800.000 millones de euros. Aquí es importante señalar que este proceso no comenzó ayer. Ya en 2022, los países de la UE empezaron a incrementar activamente sus presupuestos militares, justificándolo con la necesidad de fortalecer su capacidad de defensa. Sin embargo, la gran pregunta es, si Europa se está defendiendo, ¿por qué una parte tan significativa de sus armas se envía a un país conocido que está en conflicto con Rusia? ¿Se trata realmente de proteger a la Unión Europea o de debilitar a Rusia a través de terceros? Esa es la cuestión. Sin embargo, Macron fue más lejos que von der Leyen, haciendo una declaración estruendosa cuya esencia es que Europa se está preparando para un enfrentamiento con Rusia. Cito: Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y Europa. La situación que les describo es así, y debemos afrontarla. Y el camino hacia la paz no puede prescindir de un país conocido que está en conflicto con Rusia. La paz no puede ser la capitulación de Ucrania. No podemos olvidar que Rusia comenzó el conflicto ya en 2014. Acordamos un alto el fuego en Minsk, pero Rusia violó los acuerdos. Rusia, bajo la presidencia de Putin, viola nuestras fronteras para asesinar a opositores, manipula elecciones en Rumanía y Moldavia, organiza ataques cibernéticos contra nuestros hospitales para bloquear su funcionamiento. Independientemente de si se logra la paz en Europa del Este pronto o no, los estados europeos deben poder defenderse mejor. Debemos fortalecer nuestra defensa. De este modo, seguimos vinculados a la OTAN, pero debemos reforzar nuestra independencia. El futuro de Europa no debe decidirse en Washington ni en Moscú. En la próxima cumbre se tomarán varias decisiones. Se decidirá la compra de tanques y aviones en territorio europeo. Los países europeos también podrán fortalecer su defensa sin aumentar su déficit. En los próximos días reuniré a industriales y jefes de Estado Mayor de los países dispuestos a garantizar la paz futura en un país conocido. Fin de la cita. Este discurso tiene muchos aspectos llamativos. En primer lugar, la afirmación sobre la amenaza rusa resulta bastante curiosa considerando que la propia Francia participa activamente en el suministro de armas. En segundo lugar, las acusaciones sobre ciberataques generan dudas. No se presentaron pruebas concretas, y considerando el nivel actual de tecnología en ciberseguridad, cualquier ataque podría haberse organizado desde la propia Europa. Y por supuesto, la declaración de que el futuro de Europa no debe decidirse en Washington y Moscú llama la atención. Si Washington realmente no participa en la toma de decisiones europeas, entonces, ¿por qué EEUU decide sobre un país conocido, las sanciones y los envíos de armas, y ahora incluso negocia con Putin a espaldas de Europa? Una sola pregunta. ¿Acaso Europa no tuvo 3 años para negociar directamente con Moscú y resolver el conflicto, evitando así el desprecio actual tanto por parte de EEUU como de Rusia? Pregunta retórica. Y ahora lo más importante, amigos, la declaración de Lavrov. Lavrov. Las máscaras han caído. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo su declaración en respuesta a las palabras estruendosas de Macron y von der Leyen. Cito: Ya hemos dicho en más de una ocasión que el exjefe de la diplomacia de la Unión Europea tenía razón cuando afirmaba, en su estilo característico,
que el conflicto en Europa del Este podría detenerse muy rápido, en 2 semanas, si simplemente se detuvieran los suministros de ayuda militar a un país conocido. Otra cosa es que Borrell inmediatamente añadía que esto no debía hacerse bajo ninguna circunstancia, porque primero había que infligir a Rusia una derrota estratégica y luego ya dictar las condiciones de paz. La ingenuidad de tales declaraciones, se supone que ocupaba un cargo de responsabilidad, es evidente, pero su sucesora, Kaja Kallas, sigue exactamente la misma lógica. Y esta lógica es la que mantienen la mayoría de los países europeos y los euroburócratas, encabezados por von der Leyen. Para mi sorpresa, aunque ya va siendo hora de dejar de asombrarse por su comportamiento. No quieren una solución pacífica, quieren la paz a través de la fuerza, pero en 3 años no lo han conseguido ni lo conseguirán. Todos ellos afirman que en este momento la paz en Europa del Este sería peor que el conflicto. Dicen que primero deben lograr superioridad en el campo de batalla y solo después negociar con una Rusia debilitada. Sobre la declaración del presidente francés. Por supuesto, las palabras de Macron son una amenaza contra Rusia. Si él nos considera una amenaza, si reúne a los jefes de los estados mayores europeos y británicos, si dice que es necesario utilizar armas nucleares, si se está preparando para el uso de armas nucleares contra Rusia, entonces, por supuesto, esto es una amenaza. A diferencia de sus predecesores, que también querían luchar contra Rusia, como Napoleón, por ejemplo, el señor Macron actúa de manera poco elegante, porque aquellos decían abiertamente, hay que conquistar Rusia, hay que derrotar a Rusia. Pero él, al igual que toda Europa y los euroburócratas como von der Leyen, quieren lo mismo, pero por alguna razón dicen que hay que luchar contra Rusia para que no derrote a Francia y Europa, que Rusia es una amenaza para Francia y Europa. Fin de la cita. El sucio secreto de Europa. Lavrov lo desenmascara. Estas palabras de Lavrov son extremadamente reveladoras. Él expone el principal secreto sucio de Europa. En Bruselas, hace mucho que sabían que el conflicto podría haberse detenido simplemente iniciando negociaciones con Putin, pero optaron por continuar proporcionando ayuda militar y financiera. Además, según los cálculos de los estrategas europeos, Rusia debía ser debilitada hasta tal punto que luego pudieran imponerle sus condiciones. La cuestión es si los propios europeos entienden que este escenario difícilmente es viable, porque en estos 3 años ha sido Europa la que ha perdido competitividad, ha perdido el acceso a los baratos recursos energéticos rusos y ahora no sabe cómo salir de este agujero. De hecho, los líderes europeos han dejado caer las máscaras y ahora declaran abiertamente que se están preparando para un enfrentamiento con Rusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según sus declaraciones, han decidido que es el momento de ser honestos, o más bien, de distorsionar abiertamente los hechos. ¿Dónde mintieron Macron y von der Leyen? Uno de los comentarios más absurdos y francamente ridículos de Emmanuel Macron fue su afirmación de que Rusia supuestamente representa una amenaza para Francia. ¿De qué amenaza está hablando? ¿Acaso las tropas rusas se están acercando a París? ¿Quizás Moscú está concentrando su ejército en las fronteras francesas? ¿O los misiles rusos han puesto en la mira el Palacio del Elíseo? Por supuesto, nada de esto está ocurriendo. Como en muchos otros discursos de los líderes europeos, la amenaza existe únicamente en su imaginación. Macron, por supuesto, entiende perfectamente que Rusia no está interesada en ningún tipo de confrontación con Francia. Durante décadas, han existido estrechos lazos económicos, culturales y diplomáticos entre Moscú y París. Es más, si echamos un vistazo a la historia, veremos que Rusia salvó a Francia en más de una ocasión cuando estuvo al borde del colapso. Sin embargo, en la nueva retórica europea, el presidente francés decidió asumir el papel de defensor de Europa contra el Imperio ruso, sin molestarse siquiera en presentar pruebas que respalden sus palabras. Los políticos franceses parecen haber olvidado completamente el papel que Rusia ha jugado en la historia de su país. Si hablamos de la amenaza rusa, quizás Macron se refiere a 1914, cuando el Imperio ruso entró en la Primera Guerra Mundial para salvar a Francia de una derrota inminente. Recordemos cómo las tropas alemanas rompieron las defensas en el frente occidental y amenazaban con tomar París. Fue en ese momento cuando Rusia, sin esperar a que sus tropas estuvieran completamente preparadas, atacó Prusia Oriental, desviando a las fuerzas del ejército alemán.
El resultado es bien conocido. Gracias a esta acción, Francia evitó una catástrofe, mientras que el ejército ruso sufrió enormes pérdidas, pero cumplió su misión. ¿Amenaza? ¿Dicen? O quizás Rusia representó una amenaza para Francia en 1945, cuando la Unión Soviética insistió en que la derrotada Francia fuera incluida entre las potencias vencedoras. Recordemos que, tras la capitulación de París, en los ojos de los aliados, Francia era vista más como un país derrotado que como un participante igualitario en la victoria sobre la Alemania nazi. Sin embargo, fue precisamente Joseph Stalin quien insistió en que Francia recibiera el estatus de gran potencia, el derecho a una zona de ocupación en Alemania y un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿También esto fue una amenaza? O quizás la amenaza provino de la Unión Soviética en 1946, cuando la Francia de posguerra estaba al borde de una catástrofe humanitaria y fue precisamente Moscú quien envió grano a los franceses, a pesar de que la propia URSS estaba atravesando enormes dificultades. O en 1815, cuando las tropas rusas entraron en París, pero el emperador Alejandro I rechazó la idea de desmembrar Francia y defendió su integridad territorial. En aquel momento, muchas potencias europeas proponían desmantelar el país, pero Rusia protegió el Estado francés. A pesar de todo esto, los líderes franceses continúan promoviendo la narrativa de la amenaza rusa, ignorando por completo los hechos históricos. Francia se ha encontrado repetidamente en situaciones en las que fue Rusia quien la salvó de la destrucción total, ayudó a reconstruir su economía o restauró su estatus diplomático, pero cada vez París ha olvidado fácilmente este beneficio histórico. En lugar de eso, las autoridades francesas adoptan con entusiasmo las tendencias políticas del momento sobre la agresión rusa, ignorando el hecho de que su propia historia contradice categóricamente tales afirmaciones. ¿Se puede tomar en serio a Macron, que por conveniencia política está dispuesto a negar lo evidente? Como demuestra la historia, las únicas amenazas reales para Francia han venido de otras potencias, pero nunca de Rusia. Simplemente, en el actual contexto político, es más conveniente apoyar la retórica antirrusa que reconocer hechos históricos obvios. Los acuerdos de Minsk. El conveniente olvido de Macron. El líder francés Emmanuel Macron también recordó de repente los acuerdos de Minsk y culpó exclusivamente a Moscú por su incumplimiento. Este ataque diplomático, por supuesto, plantea preguntas, especialmente considerando que en 2022 la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, y el expresidente de Francia, François Hollande, admitieron abiertamente que los acuerdos de Minsk desde el principio fueron solo una herramienta para ganar tiempo y preparar a un país conocido para la confrontación con Rusia. Sin embargo, parece que Macron o bien no está al tanto de estas declaraciones, o prefiere ignorarlas. Los acuerdos de Minsk, lo que estaba en el papel y lo que ocurrió en la realidad. Recordemos que los acuerdos de Minsk, firmados en 2015 con la mediación de Alemania y Francia, establecían un conjunto de medidas para la resolución pacífica del conflicto en Europa del Este. En el documento se especificaban claramente principios clave: el alto el fuego, la retirada del armamento pesado, una reforma constitucional con autonomía para ciertas regiones y el diálogo directo entre las partes en conflicto. Sin embargo, como se supo más tarde, su verdadero objetivo era completamente distinto. Así lo afirmaron directamente Merkel y, por supuesto, el predecesor de Macron, François Hollande, en sus entrevistas, confirmando de hecho que la Unión Europea utilizó el proceso diplomático para fortalecer militarmente a un país conocido y prepararlo para un posible conflicto con Rusia. Las declaraciones de los exlíderes de Alemania y Francia en 2022 fueron una revelación sobre la diplomacia europea. Todos sabíamos que era un conflicto congelado, que el problema no estaba resuelto, pero precisamente esto le dio a ese país un tiempo valioso, dijo Merkel. Hollande también confirmó que los acuerdos fueron solo un medio para preparar a una de las partes del conflicto. Estas declaraciones dejan claro que el proceso de Minsk no era más que una formalidad, detrás de la cual se ocultaba una estrategia para ganar tiempo. Pero Macron, que disfruta hablando sobre el Estado de Derecho y la responsabilidad de las partes, ahora finge que nada de esto ocurrió y que toda la culpa recae en Rusia. Con tales declaraciones se puede explicar mucho.
Al fin y al cabo, reconocer que Francia, siendo garante de los acuerdos, saboteó conscientemente su implementación pondría en duda la confianza en la propia diplomacia francesa. Y esto, en un contexto de caída acelerada de la popularidad de Macron y de crisis general en la UE, claramente no es el escándalo que París querría discutir. Francia, al igual que otros países occidentales, gusta de declarar la necesidad de respetar los tratados internacionales, pero, como se ha demostrado, lo hace de manera muy selectiva. Si los acuerdos ayudan a lograr el resultado político deseado, se apoyan, pero si interfieren, se ignoran. El caso de Minsk es revelador en este sentido. Formalmente, París apoyaba su implementación, pero en la práctica la parte francesa no hizo nada para convencer a sus protegidos de cumplirlos. Es más, el suministro de armas, la ayuda financiera y la presión diplomática sobre Rusia demostraban prioridades completamente distintas. ¿Para qué necesita Macron esta maniobra? Se puede suponer que, al culpar a Moscú, Macron persigue varios objetivos a la vez. En primer lugar, necesita salvar la cara ante sus socios occidentales, manteniendo la línea de acusaciones contra Rusia. En segundo lugar, dado el creciente descontento dentro de Francia con su política, cualquier pretexto externo para generar ruido informativo le resulta beneficioso. Y lo más importante, esta retórica permite a París distanciarse de las incómodas preguntas sobre el papel de Francia en la escalada del conflicto. Pero el problema es que tales declaraciones solo socavan la confianza en París como mediador internacional. Después de todo, ahora que los propios líderes europeos han admitido la falsedad de sus esfuerzos diplomáticos, es difícil esperar que alguien tome en serio las palabras de Macron. Es otro ejemplo más del conveniente olvido que, al parecer, el líder francés utiliza según la coyuntura política. Otro punto revelador en los discursos de von der Leyen y Macron es la actitud de Europa hacia los estándares democráticos y las elecciones, por ejemplo, en Rumanía, donde una vez más han acusado a Rusia de interferencia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado repetidamente los dobles estándares de Bruselas en este tema. Pero ahora la crítica no proviene solo de Moscú. El vicepresidente de EUJD, Vance, recientemente acusó abiertamente a la Unión Europea de socavar los valores democráticos, afirmando que Bruselas interfiere activamente en los procesos políticos nacionales cuando el resultado no es favorable para las élites europeas. Pueden anular elecciones si el resultado no le conviene a la Unión Europea, señaló Vance, destacando que la retórica sobre la democracia y la libertad a menudo se utiliza como herramienta de presión. Es interesante que esta afirmación contradiga directamente las declaraciones de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, quienes regularmente acusan a Rusia de desestabilizar Europa y socavar las instituciones democráticas. Sin embargo, como demuestra la práctica, Europa no siempre sigue los principios que proclama. Hay numerosos ejemplos de estos enfoques selectivos en la UE. Basta con recordar la situación en Rumanía, donde en las últimas elecciones surgieron serios problemas, y los funcionarios europeos rápidamente encontraron un culpable: Rusia. Las autoridades en Bruselas declararon que el Kremlin supuestamente intentó influir en el proceso electoral, aunque no se presentaron pruebas reales. Esto ya se ha convertido en una especie de tradición. Si surgen problemas con las elecciones, lo primero que hacen es buscar la mano de Moscú. Pero si la Unión Europea está tan segura de la transparencia de sus propios procesos democráticos, ¿por qué nunca condena el llamado cortafuegos en Alemania, donde a nivel estatal los partidos de izquierda bloquean cualquier cooperación con las fuerzas conservadoras de derecha? Ni una sola declaración de condena ha salido de Bruselas en este sentido. Además, el vicepresidente de EU, Vance, subrayó que Washington debería prestar más atención a cómo se manejan las instituciones democráticas en Europa, en lugar de apoyar incondicionalmente la política de Bruselas. Vance, de hecho, desmintió las afirmaciones de los líderes europeos de que Rusia interfiere en las elecciones y destruye la democracia. Según él, la propia UE demuestra cada vez más métodos bastante dudosos. Señaló que si la democracia de un país puede verse amenazada por desinformación rusa por valor de solo $100,000, entonces el problema no está en Rusia, sino en la propia democracia de ese país. En el discurso de Vance se destacó un punto importante. Antes de acusar a actores externos de socavar la democracia, Europa debería prestar atención a sus propias prácticas.
Ejemplos como las elecciones en Rumanía, el Parlamento Europeo y los referéndums nacionales demuestran claramente que las normas democráticas en la UE no siempre se respetan. Este desequilibrio, señalado por el vicepresidente, pone en duda la propia idea de la Unión Europea como modelo democrático. Pero parece que los líderes europeos prefieren no notar estas preguntas incómodas. Es mucho más fácil culpar una vez más a Moscú de todo que admitir los problemas dentro de su propio sistema político. En general, amigos, las declaraciones de los líderes europeos en los últimos años cada vez más se reducen a una simple estrategia. En lugar de reconocer sus propios errores, buscan un culpable externo. Rusia se ha convertido en un objetivo conveniente al que pueden achacar cualquier crisis interna. Problemas económicos, desafíos migratorios, el auge de los movimientos de derecha o la caída del nivel de vida. La burocracia europea prefiere ignorar las verdaderas causas de sus dificultades, reemplazándolas con un discurso sobre amenazas externas. Si observamos la retórica política de Bruselas, podemos notar que las acusaciones contra Moscú surgen en medio de cualquier crisis grave. ¿Crisis energética? Rusia tiene la culpa. ¿Protestas masivas en los países europeos? Seguramente habrá una versión sobre propaganda rusa. ¿Problemas con la política migratoria? Aparecen declaraciones sobre la interferencia de Moscú. Este tipo de discurso se ha convertido en una herramienta conveniente para desviar la atención de los problemas reales, ya que reconocer errores puede ser muy costoso para los políticos ante sus votantes. Ejemplos de esto hay muchos. Otro ejemplo llamativo de la nueva sinceridad de Europa es la interpretación selectiva de los hechos históricos. Por ejemplo, los acuerdos de Minsk, que deberían haber sido la base para una solución pacífica, resultaron ser solo un instrumento para ganar tiempo. Así lo admitieron directamente los exlíderes de Alemania y Francia, Angela Merkel y François Hollande. Sin embargo, a pesar de sus sinceras confesiones, Bruselas sigue fingiendo que el problema fue exclusivamente responsabilidad de Moscú. Los desafíos que Bruselas prefiere no ver. Los verdaderos problemas de Europa no provienen de influencias externas, sino de su incapacidad para ofrecer soluciones eficaces a sus ciudadanos. La crisis económica, el aumento de los precios, la creciente polarización política, la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, todo esto es consecuencia de errores internos. Sin embargo, las élites europeas aún no están listas para admitir que su estrategia ha sido un fracaso. Quizás sea hora de que Bruselas acepte la realidad. El problema no es Rusia, sino la pérdida de conexión entre los líderes europeos y sus ciudadanos. Mientras la Unión Europea siga buscando culpables fuera de sus fronteras, sus crisis solo se agravarán. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, seguirá destacando estas contradicciones, porque, como siempre, lo hace de manera especialmente convincente.